Decía que nosotros estamos estudiando la epistemología. Entonces la estudiamos desde el punto de vista de su concepción de evolución, cómo evolucionó, quién la hicieron, los griegos, ¿no? Y los griegos entonces utilizaron este sistema, esta parte de la filosofía, y manifestaron que está compuesta por dos palabras griegas, episteme y logos, o sea, el estudio del conocimiento o la ciencia. Quien también lo formula Damián en el año 2005, dice que es la disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas cognoscitivos de tipo científico. Es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos. La epistemología analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción del conocimiento científico. Así, por ejemplo, las cuestiones que conciernen a la definición y a la caracterización de los conceptos científicos, el problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia, las concepciones metodológicas, la estructura lógica y la evolución de las teorías científicas, la contrastación empírica de hipótesis teóricas, la cuestión de las relaciones entre ámbitos teóricos y ámbitos empíricos, la posibilidad de una lógica inductiva. O sea, la epistemología es amplia, ¿no? Porque nos permite analizar el problema en sí. ¿Cuáles son los problemas? ¿A dónde surgen los problemas? Los problemas surgen de los fenómenos que nosotros vemos en la naturaleza. Cómo los objetos, cómo vemos los objetos y cómo podemos solucionar de ese objeto que teniendo un problema podemos dar una solución. Entonces, la epistemología nos ayuda para eso. Nos ayuda con, ¿qué cosa? Con analizar, profundizar, resolver, ¿no? Cosas que no están resueltas y que de una u otra manera nos permite conducirnos, guiarnos para la construcción, ¿no? de fundamentos teóricos que nos permitan predecir y explicar un fenómeno a simple vista. Por lo tanto, aquí tenemos también una evolución de de la ciencia. Cuando No vimos... se ve la diapositiva. ¿No ves? No. Ya se quitó. Ahí sí estamos con la diapositiva, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ahora sí. El gallo canta por ahí. Apaguen los micrófonos. El gallo también quiere hablar. Bien. Realidad económica de los entes. ¿A qué se refiere? Es un proceso de un conocimiento y cómo surge, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que parte del objeto, ¿no? El objeto es la realidad de un problema, en este caso la realidad económica. Pero también, ¿cómo contribuye esta realidad económica? A través de los retos y problemas que son planteados por la sociedad, porque la sociedad es la que nos permite, por medio de la sociedad nos permite conocer sus problemas. ¿Qué es la sociedad? Un conjunto de personas, una comunidad, un grupo de personas que reunidas tienen diferentes problemas. Y entonces se plantean ellos retos y problemas. ¿Hacia dónde debe ir? A la solución de ese problema. Aquí tenemos un pensador, un griego, que está pensando a nivel epistemológico. Entonces, ustedes ya saben que las personas que piensan a nivel epísteme o de la epistemología, ¿qué están haciendo? Están analizando, están resolviendo, están dando soluciones, están formando fundamentos teóricos, están construyendo. Entonces, aquí vemos al griego que observa, analiza, identifica los retos y problemas de la sociedad. ¿Qué más? Indaga. ¿Indaga a través de qué? Del objeto que observa. Ese objeto tiene unas técnicas de investigación hacia los fundamentos teóricos y también sus métodos. Los métodos de investigación son, para este pensador, son el inductivo y el deductivo. El inductivo es cuando uno induce, busca la información. Y el deductivo es cuando uno describe, deduce la información.
Entonces, como estamos hablando de un problema económico, vamos a hablar de un proceso contable. Un proceso contable, ¿qué tiene? Es sistematizado, hay una evaluación, procedimientos, información y evaluación. No es lo mismo evaluación que evaluación, son dos cosas diferentes. Es como, por ejemplo, la gente piensa que método y técnica es lo mismo. No, una cosa es método, otra cosa es técnica y otra cosa es procedimiento. Son tres variables diferentes. Método, técnica y procedimiento son variables diferentes, no es lo mismo. Algunos dicen método, procedimiento. No, el método es una cosa, el procedimiento es otra cosa. El método es la guía, el procedimiento son los pasos que uno debe de recurrir ante un método. Y la técnica es la que identifica al método y al procedimiento. Entonces el griego indaga, sustenta, crea, identifica, observa y analiza. No es el griego, sino un pensador, un filósofo, que observa, analiza, identifica, crea, sustenta e indaga. Son los pasos elementales de todo proceso de la epistemología, de toda persona que analiza, indaga a través de los objetos, sustenta su teoría y crea una solución. Crea ya es la parte última de la transformación del conocimiento, crear. Entonces, ¿qué crea? Un computador. ¿A partir de qué? De una reflexión y análisis. Y también de la historia, ¿no? La historia de piedra, ¿no? La era de la piedra. Cómo comienzan a construir, cómo comienzan a escribir, cómo comienzan a hacer letras, números, etc. ¿Quiénes fueron en eso? Los griegos. Los griegos fueron los primeros pensadores de eso. Sustenta, o sea, si es científico, o sea, ¿cómo lo hace? ¿Para qué sirve? Lo aplica aquí en la contaduría pública, ¿no? Por parte de quién lo ejecuta, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que estudia al objeto, ¿no? Lo de Ayana Martillo. El objeto es estudiado por el sujeto, más no el sujeto es estudiado por el objeto. El sujeto es la persona, el que piensa, el que analiza. Entonces, ¿para qué sirve esta computadora? Para hacer diferentes tipos de resolución de problemas, donde las personas en ciencia son las encargadas de crear conocimiento. ¿Para qué? Para dar respuesta a lo desconocido y confirmar lo conocido. Entonces, si ven las etapas del conocimiento. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el ejemplo son los 5 elementos principales. Observa el objeto, lo analiza, lo identifica, luego de eso indaga, sustenta y la última parte que ejecuta todo analista es que crea una solución, crea o da una solución a un problema. Por ejemplo, el problema de la drogadicción, ¿no? Nosotros observamos que los muchachos pasan por el barrio, unos inhalando determinadas sustancias, otros fumando, y los vemos. ¿Será eso un problema social? Sí, es un problema social. Entonces, ¿cómo hace el observador? Analiza que la droga es un problema y lo indaga, ¿sí? ¿A través de qué? De los objetos que tiene a su alrededor. Utiliza técnicas de investigación. Formula teorías de investigación de por qué ese problema. A través de métodos, ¿logra qué cosa? Logra buscar, describir, ¿no? La ciencia. En este caso, a través del método inductivo o deductivo. Por último, sustenta de que la drogadicción es el mal que ocasiona a un pueblo, a su sociedad. Identifica los problemas que surgen de ese problema, de la drogadicción. Y por último, resuelve un problema porque los muchachos ya no deben de seguirse drogando, ¿verdad? Entonces tiene que buscar una salida al problema. Una de las salidas al problema es, mucha gente se pone una clínica de desintoxicación, entre comillas, que no son nada de clínicas de desintoxicación. La clínica de desintoxicación es aquella que lo hace un hospital. Regularmente la gente drogadicta tiene problemas de ansiedad,
tiene problemas esquizofrénicos, problemas neurológicos. ¿Y esos problemas dónde se atienden? Se tiene que ir al hospital psiquiátrico. Allá se atienden esos problemas, allá se resuelven problemas de la organización. Son ellos, no la gente que, cualquiera, ¿no? Que ha salido de la cárcel y piensa que poniéndose en una clínica de desintoxicación, entre comillas, ¿no? Puede resolver ese problema. No, lo va a agravar. Bien. De ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son los tipos principales de paradigmas que existen? Existe el paradigma conductista, constructivista, histórico-social, cognitivo. ¿Qué es lo cognitivo? El conocimiento. Cuantitativo, cualitativo, positivista, interpretativo. Vamos a ver cada uno de ellos qué significa. El paradigma conductista es un esquema formal de organización en el cual se plantea como la conducta de un organismo que puede ser explicada a través de diversas causas, ambientales o no, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. Entonces, el paradigma conductista, como su expresión lo dice, conduce una investigación, ¿no? En el cual se plantea que puede ser explicada a través de diferentes entidades. En este caso, un problema ambiental puede ser explicado de diferentes puntos de vista. Entonces, el paradigma conductista nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En una clase, el profesor les dice que 2 más 2 es 5. Los está refiriendo a un paradigma conductista, porque no es 5, es 4. Pero él que es el guía, es el líder, y dice que es 5. Puede ser que no sea 5, puede ser que sea 4. ¿No? Entonces, ese es un paradigma conductista. Luego viene un paradigma constructivista. Asume que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las compresiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere conocer. El paradigma constructivista es un arreglo entre las partes que permiten construir elementos para resolver un problema. Es el paradigma más solicitado dentro de la investigación de la ciencia, porque como su expresión dice constructivista, o sea, construye, ¿no? Logra una perfección de los elementos que intervienen en un problema que surge de diferentes concepciones. Yo tengo mi pensamiento, la señorita Martillo otro pensamiento, la señorita Castro León otro, la señorita Villagrán. Bueno, la construcción de todos esos conocimientos, de todos esos pensamientos, ¿no? Se logra a través de un paradigma constructivista. A diferencia del paradigma conductista, que es una sola persona el que lo propone, mientras que el constructivismo es el universo, es el contexto global, es el conjunto de personas asociadas que tienen un pensamiento acerca de la construcción del conocimiento. El paradigma histórico-social, también llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural, fue desarrollado en el año 1920 por Lev Vygotsky. Se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas desde el desarrollo cognitivo individual, ¿no? Que no es independiente ya que no es posible. Entonces, el paradigma histórico-social, ¿qué nos permite? Construir lo que sucedió en el pasado. ¿Ya? Lo que podemos es correlacionar con el presente, ese futuro con el presente. Entonces, además es un conjunto interactivo donde el desarrollo cognitivo individual no es independiente, sino que es, ya que no es posible. O sea, no se puede pensar de manera histórico-social
de manera individual. Tiene que haber un contexto de personas o un conjunto de personas que le permitan, ¿no?, al investigador tener una relación de variables o una relación de hechos históricos, una compilación de hechos históricos. Ese es el paradigma histórico-social. El paradigma cognitivo. Lo cognitivo, ustedes ya saben que es el conocimiento. Es un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y en la adquisición de conocimientos en particular. Se enmarca dentro del racionalismo, teniendo en cuenta a la razón como la fuente de todo el conocimiento. O sea, si no hay razón, no hay conocimiento. Por eso que en el paradigma cognitivo, la razón es la que juega un papel importante dentro de la resolución de problemas de la sociedad. Si no hay razón para poder resolver un problema, no existe entonces el espíritu del conglomerado para poder resolver un problema. Entonces lo cognitivo es el conocimiento, es la razón que tiene en cuenta como fuente de todo el conocimiento. Si no hay razón, no hay conocimiento. Paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de la investigación social que al resto. Básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social y para ello se apoyan las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios. Bien, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, decimos que nuestro paradigma es estadístico, es cuantitativo. ¿Por qué? Porque utiliza las matemáticas para representar un fenómeno social. Y cuando utiliza las matemáticas, estoy hablando de que utiliza a la estadística. ¿Por intermedio de qué? De la encuesta. Y la encuesta es un instrumento de investigación que me va a producir, ¿no?, un enfoque a un problema social que tengo que resolver. Entonces yo utilizo el paradigma cuantitativo, ¿no?, que me permite medir matemáticamente cómo se va resolviendo los problemas, o cómo se empoderaron los problemas, o cómo aparecieron los problemas. Y para ello utilizo como instrumento de investigación, ¿no?, la encuesta, que me va a dar resultados numéricos, expresivos de la sociedad en sus problemas. El paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento una herramienta de gran valor. Es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y también es contradisciplinario. Atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas. Es multiparadigmática en su enfoque. Claro, el enfoque cualitativo, el paradigma cualitativo, utiliza varios elementos o un elemento dentro de la investigación. Con esos elementos yo puedo contrastar una investigación con respecto a otra. Entonces, en este proceso de investigaciones surgen otras investigaciones, surgen otros investigadores con otros conocimientos. Entonces, el conjunto de diferentes investigadores, economistas, médicos, odontólogos, farmacéuticos, ingenieros químicos, psicólogos, todo ese conjunto me produce un equipo multidisciplinario. Entonces, ahí estoy hablando yo de un paradigma cualitativo, que con todos estos profesionales puedo yo formular una salida. ¿A través de qué? Del paradigma cognitivo, que utiliza ¿qué cosa? La mente, o sea, la razón, para poder formular los aspectos teóricos de un problema. Luego tenemos el paradigma positivista. Se califica de cuantitativo empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencia y científico-tecnológico. El paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos mediante la expresión
numérica. Bien, aquí está, ¿no? Es igual al paradigma cuantitativo, pero este paradigma positivista va mucho más allá. Trata de comprobar de que la hipótesis con la que estoy investigando tenga una naturaleza objetiva, positiva. Comprobar que esa hipótesis, por medios estadísticos, tenga una expresión numérica. El paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica, diversa, dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social a la comprensión y significación. Hay una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Sí, pues el paradigma interpretativo que nos permite deducir el contexto que tenemos de un problema. Nos permite también reflexionar cuáles son los motivos que nosotros podemos tener para poder desarrollar a la ciencia. Y en ese proceso de desarrollar la ciencia debe haber una relación de participación democrática dentro de todos los actores, ¿no? Estoy hablando de los actores multidisciplinarios, de equipos multidisciplinarios, que hay una comunicación interactiva entre ellos para poder llegar a una solución entre el investigador y el objeto investigado. Ya les hablaba de la delincuencia, ese es el objeto investigado. ¿Y el investigador qué es? El sujeto, el que investiga. Recuerden, el sujeto es el que investiga. ¿A quién investiga? Al objeto. Esta pizarra que tengo aquí es mi objeto. Yo la investigo. Quiero saber de qué parte tiene. Tiene playboard, tiene fórmica, tiene lámina de aluminio, etc. Ahí yo estudié ya, estoy describiendo mi objeto. Tengo que explicarlo, que para qué sirve, para escribir cuestiones numéricas. ¿Qué paradigma utilizo? El paradigma estadístico, perdón, cuantitativo. ¿Qué utiliza? El instrumento de investigación, la encuesta y la entrevista. Con encuesta, ¿qué saco? Cuestiones numéricas. Por lo tanto, el paradigma interpretativo es un conglomerado de los demás paradigmas. Bien, estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Los espero para hacer una, el día jueves. Nos encontramos. Ahí vamos a hacer nuestra lección, nuestro foro, consulta, y vamos a ampliar sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Hasta el día jueves. El jueves, profe. Ya. Chao, profe. Profe. Hasta luego. Chao.